Ok. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde investigamos y analizamos los misterios misteriosos de los misterios extraños. Les saluda su amigo y anfitrión, Joseph Black. Ya teníamos tiempo de no realizar un episodio, pero pues ya encontramos la manera y el tiempo necesario para poder investigar más y más de los temas que a ustedes les gusta bastante. Y vaya, hoy les traemos un episodio algo peculiar llamado el fenómeno Doppelganger. Ahora, ¿qué es un doppelganger? La palabra doppelganger proviene del alemán y se traduce literalmente como doble caminante o el que camina doble. En términos generales, un doppelganger es una aparición o doble fantasmal de una persona viva. En la cultura popular, también puede referirse a alguien idéntico físicamente a otra persona, pero que no tiene relación familiar alguna. El origen del término, como lo mencioné anteriormente, es alemán, de la etimología doppel, que significa doble, ganger, el que camina o viaja. Les platicaré un poco de la de la aparición, sus orígenes en cuanto a culturas y folclore, literatura, porque aquí nos gusta investigar a fondo. Y tenemos unos casos, los casos más famosos o más documentados, aparte de unas historias de Reddit y unos videos de TikTok que me dieron la idea de hacer este episodio. En la primera aparición, fue popularizado por el escritor alemán Jean Paul en su novela Sieben Cass de 1796, aunque el concepto ya existía en el folclore europeo. En muchas culturas, ver a tu propio doppelganger es considerado como un mal augurio, frecuentemente asociado con la muerte o una enfermedad. Doppelganger en el folclore y la literatura, proviene del folclore germánico y nórdico. Se cree que los doppelgangers son entidades espirituales, a veces malévolas, que imitan a una persona. Y en la literatura, el concepto ha sido explorado por autores como Edgar Allan Poe, Dostoyevsky y Robert Louis Stevenson, como en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En cuanto a interpretaciones modernas, hoy día el doppelganger se puede entender de varias formas. Una, psicológica, es una representación del otro yo reprimido o del subconsciente al tipo fragmentado, otra personalidad se podría decir. Paranormal, un espíritu maligno que intenta suplantar a alguien. Incluso en la científica, en la cultura pop, coincidencias genéticas, en este caso personas que se parecen mucho sin ser parientes. Ahora vamos a hablarles un poco de los casos más famosos de doppelgangers. Empezamos con el primero, que sería nada más y nada menos que el presidente Lincoln. Así es, hay un caso del presidente Lincoln sobre doppelganger. Y quienes no sepan, darles contexto, Lincoln, el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, en cuanto a 1861 y 1865, fue muy famoso por su lucha contra la esclavitud. En cuanto al caso, Lincoln relató haber tenido una visión de sí mismo duplicado en el espejo, poco después de su primera elección en 1860. Para darles un poco más de detalle, él estaba descansando después de una jornada electoral. Al mirar hacia el espejo, vio dos rostros suyos reflejados, uno normal y otro más pálido y espectral. La imagen fantasmal desaparecía y volvía repetidamente. Su esposa, Mary Todd Lincoln, muy interesada en el espiritismo o espiritualismo, interpretó esto como un presagio de muerte. El rostro doble representaría que cumpliría dos mandatos, pero el pálido significaba o que moriría antes de completarlos. Vaya, el augurio de muerte. Como resultado, él fue reelegido en 1864 cumpliendo esa teoría de hacer doble mandato, pero un año después, en 1865, fue desvivido antes de completar su segundo mandato. La profecía se cumplió según la leyenda o la creencia de su esposa. Ni siquiera los presidentes se salvan de este tipo de casos. Otro caso que les tengo, voy a tratar de hacer episodios más rápidos, concisos y para poder hacer más episodios y que sean más fáciles de consumir para ustedes. Les traigo un segundo caso, el de Percy Bysshe Shelley. Venga con Percy.
vamos a ponerlo acá, donde no estorbe. Contexto. Él era un poeta romántico inglés, esposo de Mary Shelley, que era una autora muy conocida porque fue la autora de Frankenstein. En cuanto al caso, Shelley experimentó varias apariciones de su doppelganger antes de fallecer. Dijo haber visto una figura idéntica a él que se le parecía en distintos lugares, sin que nadie más pudiera confirmar esto o verlo también. Su doppelganger lo habría saludado en silencio en varias ocasiones. Él contaba o relataba. En una ocasión, su amigo Edward John Trelawney afirmó que Shelley le confesó que su doble incluso lo había cruzado por un pasillo y desapareció misteriosamente. Como resultado, Shelley falleció pocos días después, en 1822, ahogado durante una tormenta mientras navegaba hacia Italia. Muchos consideran estas apariciones como presagios paranormales de su muerte inminente. Siguiente caso. Catherine the Great. Caterina la Grande. Ella fue emperatriz de Rusia. Su mandato fue de 1762 hasta 1796. Una de las mujeres más poderosas de la historia rusa. En cuanto al caso, una noche, los sirvientes informaron que había una figura idéntica a ella sentada en el trono. Al ser notificada, Catherine fue personalmente al salón del trono y vio su propio doppelganger. Ordenó a los guardias que dispararan contra la aparición, pero esta desapareció sin dejar rastro. El hecho fue tomado como un terrible augurio por la corte. Resultado del mismo, ella lamentablemente falleció pocas semanas después de un derrame cerebral en noviembre de 1796. La política ha sido golpeada muy fuertemente por los doppelgangers, no solo los reptilianos. Vaya, vaya. Les traigo uno siguiente que, de hecho, este es de los casos más documentados que hay, por ende les puedo traer mucho detalle de este mismo. El siguiente se llama... Déjenme les traigo la imagen. Y lo vamos a poner en un lugar donde se alcance a ver. Y es un poquito tétrico, pero pues aquí lo tienen. El siguiente caso es Emily Sagui, el caso escolar más documentado de un doppelganger. Contexto, aquí va. Este es uno de los casos más extraños y mejor documentados. Ocurrió en 1845 en una escuela para niñas en Letonia. Emily Sagui, bueno, hablando de Emily Sagui, esto ocurrió en 1845. El colegio se llamaba Von Neuilly en Letonia. En dicho colegio fue contratada una profesora francesa llamada Emily Sagui, quien era muy inteligente y sonriente. Al principio, todo aparentaba estar en completa normalidad, pero con el tiempo empezaron a circular extraños rumores sobre ella. Decían que esta profesora se veía en 2 sitios al mismo tiempo sin explicación alguna. Las personas que no habían visto 2 veces a la misma mujer pensaron que estos dichos eran equívocos o erróneos. Sin embargo, el asunto empezó a complicarse cuando los testigos comenzaron a ser otros profesores o empleados del colegio. Un día, mientras Emily estaba dando clase a 13 alumnos, apareció de la nada su doble en la pizarra. Los alumnos aseguraron afligidos que apareció una segunda silueta realizando los mismos movimientos de la profesora, moviendo su mano simulando teniendo tiza, pero no la tenía, copiando la misma actitud de la docente, aunque parecía esforzarse mucho físicamente para poder copiar esos movimientos. Pasó un tiempo y durante semanas cada vez más gente veía el doble, o sea, el doppelganger de Emily. Según relatan la entidad, parecía que cada vez se esforzaba menos en copiar, como logrando adquirir rasgos de independencia y autoconciencia, como que de tanto estar copiándola ya podía realizarlo sin ninguna dificultad. Un día, 42 de sus alumnas se encontraban en clase con la docente, y alguien vio al doble en el jardín por la ventana con señales de dolor, como si la propia entidad se estirase hacia el suelo por un fuerte malestar. Al siguiente momento, perdónenme un momento. Disculpen. Apareció dentro de la clase observando todas las muchachas con una mirada casi demoníaca. Es que me salió una alerta de la computadora, lo siento. Continuamos.
Lo ocurrido llegó a los oídos de los padres, quienes efectivamente retiraron a las niñas del colegio. Vamos a bajarle una cosita nada a la música. Así. Llegó a los padres, quienes efectivamente retiraron a las niñas del colegio, por lo que el director decidió despedir a Emily. Ahí ella confiesa que le había pasado esto en otros centros y por eso se mudó de Francia a Letonia. La mujer adquirió el triste récord de haber sido despedida 19 veces y según se indica, le ocurría la misma situación desde niña. Interesante destacar que en todos esos años la docente jamás había visto a su doppelganger. Gracias a una de sus alumnas, Julie von Guldenstub, quien se convirtió en baronesa, existe el registro escrito de que la docente tuvo un contacto durante 5 largos años por correspondencia con ella, hasta que un momento dado se le perdió la pista. No obstante, hay una extraña inscripción en Rusia, donde todos los antecedentes parecen ser conducentes a esta mujer, y algunos investigadores sostienen que el nombre real de Emily era Octavie Siget, como Octavio, pero una E al final, Saget. Y no es un nombre inclusivo, así se llama, es francés. Hija legítima nacida el 13 de enero de 1813. Probablemente cambió su nombre pues no quería ser reconocida para ejercer su trabajo, ya que siempre terminaba en ser despedida y nunca más se tuvo certeza de su paradero ni si solucionó el problema con su doppelganger. Este caso resulta muy misterioso, porque a diferencia de otros existe mucha documentación, como los registros de las cartas con la baronesa, las inscripciones del colegio y los miles de aterrados testigos. Uno de los detalles asombrosos de este caso fue que una vez fue vista escribiendo en el pizarrón mientras su doble copiaba sus movimientos exactos sin tocar nada. Esto es, si ustedes se van a Google y tratan de buscar sobre Emily Saguet, van a encontrar muchos detalles, incluso las escrituras. Los estudiantes mencionan que llegaron a tocar al doppelganger, que parecía tener con una consistencia, bueno, ellos mencionaban que había una consistencia gaseosa o borrosa, que la verdad no lo creo. Pero hay mucho de dónde encontrar datos, porque es de los casos más documentados. Vamos a proceder al siguiente. Y hasta se hizo un libro acerca de la historia de este pobre hombre. Él es Guy de Maupassant. Perdón mi francés. Contexto, vamos a hablar de él. Famoso escritor francés, autor de numerosos cuentos de terror y suspenso. El caso afirmó que mientras escribía su cuento Louis, su doppelganger entró en su habitación, se sentó frente a él y él comenzó a dictarle el texto. Qué amable, ¿no? Maupassant ya sufría de problemas de salud mental. De hecho, lo que tenía diagnosticado era sífilis neurosifilítica. Sin embargo, él insistía que la figura no era una alucinación, sino real y autónoma. Poco después cayó gravemente enfermo, sufrió alucinaciones recurrentes y fue internado en un manicomio. Como resultado de esto, él falleció en 1893 tras un colapso mental completo. Ese es otro de los casos que hasta hubo, como pueden ver en pantalla, aquí, Laurence Bodot, o Budot, no sé francés, escribió sobre el trágico destino de este sujeto escritor. Y podemos encontrar mucho más y más casos de doppelgangers reportados en muchas partes del mundo. Que de hecho, les traigo unas historias contadas de la red Reddit. Solo tomé algunos de los que fueron los más detallados o los más fascinantes. Te lo voy a mostrar en estos momentos. Vamos a buscar. Aquí está. Vamos a ver. Y ya. Voy a empezar a leerlo y voy a intentar si les puedo agrandar un poco más la pantalla. No tanto, porque luego no me veo yo. Muy bien. Leemos un poco de estos. El primero. Ok. Historia de dobles e imitadores o doppelgangers. Créditos a Iribiri 216. Hace como 15 años,
Cuando mis dos hijos eran chiquitos, una noche los estaba acostando y mi hijo se empeñó en ponerse su pijama favorita, de carritos de carrera rojo, como el Rayo McQueen. Lo ayudé feliz, lo cambié y lo arropé. Después me senté en la mesa de la cocina con una amiga que había venido a platicar un rato. Como estaba acomodando mi departamento, desde la mesa de la cocina se veía la puerta del cuarto de los niños. Mi amiga y yo estuvimos hablando un buen rato hasta que de repente nos interrumpió el grito de mi hijo. Las dos volteamos a ver la puerta del cuarto y vimos a mi hijo parado ahí llorando a todo pulmón, con su pijama verde de avioncitos. Se me heló la sangre, se me erizó el vello de la nuca y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi amiga y yo nos quedamos mirándonos sin decir nada por un segundo. Las dos sabíamos que mi hijo todavía no se podía cambiar solo la pijama. Volvimos a mirar hacia la puerta y mi hijo ya no estaba. Corrimos al cuarto y lo encontramos arropado durmiendo tranquilamente con su pijama roja de carritos. Mi amiga me preguntó si lo había visto parado ahí con la pijama verde de avioncitos y le confirmé que sí. Mi amiga se espantó y se fue. Esa noche dormí en el suelo del cuarto de mis hijos para asegurarme de que no les pasara nada. Mi amiga y yo todavía hablamos de eso hasta el día de hoy. Es una de las cosas más locas que me han pasado. Mi hijo, claro, no se acuerda de nada, pero le encanta escuchar la historia de cómo su doble nos cagó de miedo. Es muy buena esa historia. Aparte, me gusta mucho cuando hay demasiado detalle, cuando el doppelganger definitivamente está usando una ropa diferente. Porque ahí es cuando dices, pues era él, se paró y se regresó. Pero cuando la señora indicó lo preciso en cuanto a lo que era la pijama, eran muy diferentes. Sí, que es una pijama que reconocía. Manches. Siguiente. Esta es de Confuzzled. Tengo una. Esto les pasó a muchas de nosotras, las chicas que trabajamos juntas. Trabajamos en una perrera. Pasaron muchas cosas raras, pero me voy a quedar con el tema principal de tu comentario. Escuchábamos a las otras hablando cuando ni siquiera estábamos ahí ese día. Yo veía constantemente a mi jefa parada a mi lado mientras bañaba perros, como si quisiera decirme algo. Pero cuando me daba vuelta no había nadie. Nos llamaban al azar a las perreras o a la oficina. Y cuando llegábamos nadie nos estaba buscando. A veces nuestras radios apagadas se encendían y sonaban. Lleven a Fido a la oficina para que lo recojan. Llegábamos a la oficina con el perro y nadie había radiocomunicado ni estaban los dueños. 2 veces una de mis amigas me mandó un mensaje enojada porque me vio hablando con la jefa en mi día libre y estaba molesta porque no volví a hablar con ella en un rato. Yo no fui, le llamábamos el imitador y siempre éramos las mismas 3 las que éramos imitadas. Como dije, pasaron muchas cosas más raras y creepy, así que si quieren saber puedo escribir todas las experiencias de este trabajo, tengo un montón. Y ahí dejo un link. Muchas de las cosas que pasan de los doppelgangers son en lugares totalmente públicos y siempre se representan, al menos de los casos que he visto aquí en Reddit, cuentan interacción directa con el usuario o con alguien conocido, pero tiene que ser muy cercano. Aquí viene otra. Esta más y ya nos pasamos a lo siguiente, que son videos de TikTok, en los cuales me indicaron para poder hacer esto. Que no ignoren el de ahí. Es más, voy a ocultarlo. Voy a leerlo directamente. Solo puedo asumir que lo que mi mamá y yo vimos fue un doble. Antes, mi papá trabajaba de noche, en fin. Cuando tenía como 6 o 7 años, vivía en una casa de 2 pisos con mi mamá y mi papá, hasta que mi mamá murió un par de meses después. Y ella me estaba sirviendo leche en la cocina, como todas las noches, y yo me estaba preparando para ir al cole el día siguiente. No había nada que asustar esa noche. Solo estaba esperando que mi mamá me sirviera la leche y mirando a la sala, viendo cosas, esperando. Pero de repente, en uno de esos giros de cabeza que daba... perdón. Quedaba mirando a mi alrededor, apareció mi papá parado frente a la puerta de un armario en la sala. No me asusté al principio, asumí que era mi papá. Pero ahora que lo pienso no se escuchó ningún ruido. Nuestras puertas y pisos crujían. Y con lo silencioso que era todo, habríamos escuchado a alguien moverse. Lo que sí daba miedo era que mi papá estaba ahí parado, mirándonos desde el otro lado de la sala.
No me asustó al principio porque creí que era mi papá, pero mientras más tiempo se quedaba ahí parado mirándome, más miedo me daba. No se movió ni una pulgada, no parpadeó y mientras más los miraba me di cuenta que sus ojos eran demasiado pequeños. Los tenía bien abiertos, pero tan pequeños que se veía raro. Recuerdo que empecé a parpadear y a frotarme los ojos porque pensé que estaba viendo cosas, pero seguía ahí parado como un minuto más, hasta que después de un parpadeo desapareció, sin hacer ningún ruido. No había forma no había forma de que considerando que desapareció en un parpadeo se hubiera movido tan rápido sin hacer ningún sonido. La única forma en que pudo haber desaparecido tan rápido fue si hubiera cerrado la puerta de golpe detrás de él. Recuerdo lo aterrorizada que estaba en ese momento y miré a mi mamá para ver si ella también lo había visto. Pero como no dijo nada, asumí que lo había alucinado durante años. Eso fue hasta hace unos años cuando le conté a mi papá sobre esa noche y él me dijo que mi mamá también lo había visto, pero debido a sus problemas de salud mental y a que yo no le dije nada a ella ni a él al respecto, o sea, que no le dijo nada cuando la miró, lo descartó como una alucinación. Nunca más me pasó nada parecido, pero esa experiencia fue la razón por la que durante años no pude dormir sin luz. Antes de ese día no le tenía miedo a la oscuridad, no creía en fantasmas, ni a este tipo de cosas. Todas las noches después de ese incidente, hasta que nos mudamos, estaba petrificada de dormir en mi habitación. Y ahorita nos vamos a pasar hacia las historias de doppelgangers que vi en TikTok que me dieron para hacer este episodio. Y terminamos con el programa. Volvemos. Voy a quitar la música o la voy a bajar un poquito para que puedan escuchar el audio sin problemas de estos TikToks. Y aquí van. De pie en mi ventana. Ese hombre de ahí estaba bailando o algo así. Realmente no sé cómo describirlo, pero se estaba moviendo mucho y todos esos movimientos parecía que los hacía con un ritmo. En la pantalla se ve como ese hombre está agitando sus brazos de un lado a otro. Ese hombre se parecía casi exactamente a mí. De hecho, llevaba exactamente la misma ropa que yo llevaba ese día. Su rostro también es exactamente igual al mío, excepto sus ojos. Esos eran demasiado grandes para ser de una persona normal. Es como si alguien fingiera estar asustado, pero solo de broma. ¿Alguien sabe qué era? Esto muchos empezaron a reportar que era doppelganger. Si quieren saber, créditos a la persona del video, se llama Jason Torres. Y aparentemente tiene su video completo de explicación en YouTube, por favor, si gustan seguirlo. Y aquí está su cuenta de TikTok. Y el siguiente, este es uno de los más virales que vi. Este se presentó hace unas semanas, pues ya tiene un poquito. De hecho, hace unos meses subí, este es el video original. Estaba viendo entre videos y videos y videos y entre no encontrar ese video hasta que lo encontré hace unos días. Les voy a dar un poquito de contexto. A la chica que está en medio es la que quiero que se concentren. La chica que estaba adelante recibió un mensaje de su amiga. O sea, la misma que estaba sentada allá atrás, la que está en medio. El mensaje decía, ya voy, ¿dónde están? Y las dos chicas de adelante se dieron cuenta que la que estaba en el auto con ellas era un doppelganger. Y la que le mandó el mensaje, ni siquiera estaba ahí con ustedes. Voy a ponerles el video. Esto fue sacado, de hecho, de un live de TikTok de esta creadora de contenido. Ahí es donde se dan cuenta, dentro del live. Y la chava de atrás nomás se queda viendo. La creadora de contenido se llama Meriem Gogashvili. Y hay muchos videos de ella donde están mostrando esto que el doppelganger. Salió en las noticias incluso. Porque era un live de TikTok de una creadora de contenido bueno, vaya, muy vista. Busquen su Instagram, pero como que borraron los mensajes. O borraron, limitaron los comentarios. Doppelganger. Y hay muchas más historias de este fenómeno. Así que los invito a que hagan un poco más, si quieren investigar aún más, bueno, así lo buscan. Y muchas gracias a la gente que se detuvo a ver este video en Spotify o en YouTube. Vamos a estar haciendo más episodios que duren menos de 30 minutos para que sea de consumo más rápido. De fácil consumo, vaya. Bueno, yo soy Joseph Black, su amigo de siempre, su detective, y nos veremos la próxima semana. Hasta la vista.